El hombre comenzó a interesarse muy pronto por comprender el mundo y el cielo que lo rodea. En una sociedad que va aumentando su dependencia de la agricultura, los conocimientos astronómicos adquieren cada vez más importancia. Prueba de esto es el impresionante disco celeste de Nebra, que se creó hace 3600 años. Pero los hombres siempre se consideraron, junto a la Tierra, el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico. En la antigüedad, el hombre también intentó interpretar los fenómenos del cielo mediante explicaciones mitológicas. Anaximandro de Mileto dibujó el primer mapa del mundo y construyó el primer globo celeste. Representó la Tierra como un cilindro, y en su parte más profunda se encontraba el submundo. Detrás de la bóveda celeste ardía un enorme fuego, y a través de unos agujeros translucían las llamas. Eran las estrellas. Primero, Aristóteles introdujo la observación precisa, y con ella la lógica de la ciencia. Para él, el mundo era una bola formada por una mezcla de tierra, agua, aire y fuego, que se encontraba anclada en el centro del cosmos. Pero existen diversas opiniones sobre qué fue lo que le llevó a esta particular concepción del mundo. El astrónomo griego Hiparco pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol daba vueltas en torno a ella. Por ello, su teoría se ha denominado geocéntrica. El erudito griego Claudio Ptolomeo es el representante más conocido de la concepción del mundo geocéntrica. En su obra Almagesto describe el pensamiento astronómico de su tiempo. Siglos después, su libro caería en manos de Nicolás Copérnico. En su obra, Ptolomeo defiende la teoría de que la Tierra permanece estática en el punto central del universo. Todos los planetas giran en torno a ella en lo que denominó esferas, es decir, órbitas que se pueden mover de forma independiente. En una de esas esferas se mueve el Sol, en otra los planetas y en otra las estrellas fijas. Pero Ptolomeo no fue capaz de dar una explicación del movimiento irregular de los planetas. Más de 1000 años después, el siglo XV fue la época de la revolución científica. Dos acontecimientos importantes impulsan el desarrollo de Europa. La invención del arte tipográfica por Johannes Gutenberg en el año 1455 hizo posible una mayor rapidez en la divulgación de las obras científicas. El segundo acontecimiento importante fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él, las últimas dudas sobre la forma redonda de la Tierra se disiparon. En esa época de revolución científica nació Nicolás Copérnico, el 19 de febrero del año 1473 en Torun, Polonia. Nicolás fue a la escuela parroquial y más tarde se le nombraría Civicus Academicus, ciudadano académico. Tras la muerte de su padre se encarga de él su tío, el obispo Lucas van der Rohe, que se encarga de darle una extensa educación en las mejores universidades. En 1491, Copérnico ingresa en el Colegio Mayor de la Universidad Jagellónica de Cracovia para estudiar humanidades. En esa época, la universidad, fundada en el año 1364, ya se ha convertido en un punto central para los científicos, sobre todo en el campo de la astronomía. Allí se conserva hoy el globo más antiguo que se construyó de América. En 1469, Copérnico se traslada a Bolonia para estudiar Derecho. Allí despierta su interés por la geografía y la astronomía. En el año 1500, recibe una oferta de la Universidad de Roma, La Sapienza, para dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa sus estudios en Italia. Estudia medicina en la Universidad de Padua y adquiere gran importancia como médico entre sus contemporáneos.
En 1503, Copérnico obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. 3 años más tarde regresa a su patria y trabaja como médico de cámara y secretario de su tío, el obispo de Guarmia. En el año 1512 fue nombrado canónigo en Freudenburg, con lo que se asegura el sustento para el resto de su vida. No obstante, el cargo conllevaba diversas tareas administrativas. Sin embargo, Copérnico encuentra tiempo para la observación astronómica. En una pequeña torre de la Catedral de Freudenburg, crea su propio observatorio. En 1514, su reputación como astrónomo era tal que formó parte de la comisión del Quinto Concilio Laterano para la reforma del calendario. En esa época, redacta su primera obra astronómica, Commentariolus, pequeño comentario. En ella ya encontramos el primer esquema de su nueva concepción del mundo, en cuyo centro se encuentra el Sol, pero Copérnico esperará para publicarla. La idea del universo heliocéntrico llegará a Copérnico a través de la lectura de estudios antiguos. En ellos encontró un pensamiento que consideró revolucionario. El erudito griego Aristarco de Samos investigó el movimiento irregular de los planetas conocidos y consiguió dar una explicación. Afirmó que la Tierra también se movía y que recorría su órbita alrededor del Sol más rápido que los planetas situados a más distancia. De esa forma adelantó que todos los planetas, incluida por lo que parecía la Tierra, giraban alrededor del astro. Pero la teoría de Aristarco no pudo convencer, porque sobrepasaba la imaginación de la gente de su época. ¿Cómo podía, por ejemplo, un pájaro encontrar el camino de vuelta a su nido si mientras volaba la Tierra giraba? Sin embargo, a Copérnico le fascinó la idea y desarrolló 3 teorías sobre ella. La primera, la Tierra gira a diario sobre su propio eje. El movimiento de las estrellas es, por tanto, solo aparente. La segunda, el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera, la Tierra es solo uno de muchos planetas y no tiene ningún carácter extraordinario. Copérnico mostró mediante cálculos el hecho de que los planetas se movían de forma heliocéntrica, con el Sol en su punto central. Pero la nueva concepción del mundo de Copérnico era bastante complicada. Como no podía demostrar su teoría, solo podía conseguir que se aceptara en un ámbito espiritual, explicando sus nuevas ideas y arriesgándose a poner en duda la tradición de la concepción antigua. Así que Copérnico decidió seguir esperando. La Iglesia Católica defendía la teoría geocéntrica del mundo. Según la Biblia, Josué se dirigió al Señor y exclamó: «Detente, Sol». Para que el Sol se detuviera debía estar, como es lógico, en movimiento, y eso exactamente es lo que contradecía la concepción heliocéntrica del mundo, y por tanto, la teoría de Copérnico. Él era consciente de las repercusiones políticas de su teoría. Por ello, volvió a posponer la publicación de sus conocimientos y siguió investigando. Desde el año 1516 hasta el 1521, Copérnico ejerció en el castillo de Allenstein, Polonia. Durante la guerra contra los caballeros teutónicos, defendió tan bien el castillo de la Orden Alemana que logró superar el asedio de enero de 1521. Poco después se firmó un armisticio y Copérnico colaboró en las negociaciones de paz. Pero también en Allenstein encontró tiempo para la observación astronómica. Realizó mediciones de la altura del Sol para concretar el inicio del día y la noche. Pero Copérnico nunca abandonó la idea de la concepción heliocéntrica del mundo. En 1542, por fin, da su consentimiento para la publicación de sus teorías en Nuremberg.
Ya en su lecho de muerte se publicó su obra completa con el título De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre el movimiento de las esferas celestiales. Pero no cabe afirmar con seguridad si él llegó a comprender lo sucedido cuando se le hizo entrega de un ejemplar. A pesar de haberle dedicado la obra al mismísimo Papa, en 1616 la Iglesia Católica la incluyó en la lista de libros prohibidos. Pero eso no restó su importancia reveladora y su aportación fundamental a la astronomía moderna. La Edad Media destacó sin duda por su visión geocéntrica del mundo. Copérnico supo dar una visión global y se encaminó así hacia la concepción moderna del universo. Si Copérnico no hubiera insistido en las órbitas de los planetas, no se habría producido ningún avance en los estudios de su posición. En 1594, el astrónomo Johannes Kepler pudo calcular las órbitas de los planetas con más exactitud, pues en lugar de círculos, partió de esferas. Kepler se basó en las ideas fundamentales del sistema heliocéntrico de Copérnico. En su obra Astronomía Nova, la nueva astronomía, completó en 1609 una teoría factible. Un italiano ayudó a Kepler a demostrar su teoría, Galileo Galilei. Con su telescopio, construido en 1610, descubrió los 4 satélites de Júpiter, con lo que la Tierra ya no podía ser el único centro de las rotaciones. Galileo también demostró los cálculos de Copérnico y Kepler. Pero todavía es pronto para poder establecer la teoría del sistema heliocéntrico. Galileo es llevado ante la Inquisición, donde tendrá que justificar sus afirmaciones. Para evitar la muerte, reniega de la concepción del mundo de Copérnico. 50 años después, Isaac Newton logró demostrar definitivamente la teoría heliocéntrica. Con su ley de la gravedad, explicó y calculó las órbitas keplerianas de los planetas y los satélites y publicó su reveladora obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Pero el Papa y la Iglesia Católica necesitaron más tiempo para aceptar definitivamente la teoría de Copérnico. No levantaron la prohibición de su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium hasta el año 1822. La Vía Láctea, un conglomerado de estrellas en el firmamento que en las noches sin luna brilla con especial intensidad. El nombre de Vía Láctea proviene de la mitología griega. Zeus dejó a escondidas a su hijo ilegítimo en el regazo de Hera, madre de los dioses. Al notar que el niño mamaba, ésta se lo quitó de encima, con lo que su leche se esparció por todo el cielo. De ahí el nombre de Vía Láctea, en griego, Kyklos Galaxias. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito supuso que esa banda resplandeciente de estrellas debía de estar constituida por muchas otras estrellas de menor brillo que no se podían ver a simple vista. Para ello, eran necesarios instrumentos ópticos que pudieran acercar el brillo de las estrellas a los hombres. Galileo Galilei, la investigación de la Vía Láctea. El telescopio se inventó poco después de 1600 en Holanda, en la pequeña localidad de Middelburg, en la isla de Walcheren. Middelburg era conocido más allá de las fronteras nacionales por su industria óptica. Uno de los fabricantes de lentes más prestigiosos de la ciudad era Hans Lippershey. En el año 1608 presentó ante el Estado General de La Haya su solicitud de patente para un catalejo con una lente bicóncava y una biconvexa. Desde entonces se le conoce como el inventor del telescopio. Pero el invento también hizo famoso a otro hombre,
Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa. Su padre le obligó a estudiar medicina. Los desfasados profesores de la Edad Media chocaron fuertemente con él, y él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia ellos. Galileo solo se sentía realizado intelectualmente con las matemáticas. Con 25 años ya era profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En primavera del año 1609, mientras da clases en la Universidad de Padua, se entera de la existencia del catalejo de aumento del holandés. Evidentemente, también recibió información sobre la construcción del telescopio. Poco tiempo después, Galileo construyó una réplica del instrumento y mejoró pieza por pieza su capacidad de aumento. Un logro que, sin embargo, no se atribuye a sus conocimientos de óptica, sino al trabajo de precisión que realizaron para el erudito los fabricantes de lentes venecianos. Galileo dispuso de las mejores lentes de su época, y las probó y las combinó hasta conseguir finalmente un telescopio de 30 aumentos sobre el modelo de su creador holandés. El 21 de agosto del año 1609, Galileo mostró su instrumento de 60 centímetros de longitud en la Torre de San Marcos. Y solo 3 días después se lo entregó al Dux de Venecia. El soberano de la potencia marítima y comercial conocía la importancia del telescopio para la gestión de sus flotas y recompensó a Galileo generosamente. Le concedió una cátedra vitalicia y le triplicó el salario. El telescopio holandés, o galileano, como también denomina, se compone de una lente biconvexa que aumenta la imagen u objetivo. Esta lente concentra los rayos luminosos que pasan después a la lente cóncava. En ella, los rayos reaparecen y el ojo los recibe casi de forma paralela. En el año 1609, Galileo realiza su primera observación del cielo con el telescopio. Cuando lo enfocó hacia la Vía Láctea, se hicieron visibles innumerables estrellas brillantes en la banda nebulosa. Un descubrimiento abrumador para el científico. Galileo documentó sus observaciones, que más tarde se publicarían en su tratado Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. Escribió: «La galaxia no es otra cosa que una acumulación de estrellas unidas en forma de complejo. Porque a donde quiera que se dirija el telescopio, al momento se muestra una gran multitud de estrellas». Así, Galileo demostró la antigua suposición de Demócrito de que la Vía Láctea estaba constituida por innumerables estrellas. Pero Galileo realizó un gran número de observaciones. En ellas, ha visto los cráteres de la Luna y las fases de Venus. Pero su descubrimiento más espectacular fue el de 4 de los satélites de Júpiter. Los satélites que giran en torno a Júpiter demuestran la concepción heliocéntrica del mundo de Copérnico. Confirmaba que el Sol, y no la Tierra, se encontraba en el centro del universo. Así, los satélites de Júpiter rebatían la posición de la Iglesia, que afirmaba que era imposible que la Tierra arrastrara consigo a la Luna en su rotación en torno al Sol. Con el descubrimiento de los satélites de Júpiter, Galileo desató la ira de la Iglesia, un peligro del que él era consciente. En 1616, la Santa Inquisición le prohibió seguir divulgando la teoría de Copérnico. Después de que reiterara su apoyo por la concepción heliocéntrica, se le arrestó y finalmente tuvo que renegar de ella. Y sin embargo se mueve. Con esa última protesta, Galileo se retiró del tribunal. Humillado y desilusionado, decidió dejar la investigación del cielo. En ese momento, la exploración de la Vía Láctea quedó en el olvido, pues los astrónomos de la época se dedicaron exclusivamente a estudiar nuestro sistema solar.
Sin embargo, un filósofo retomó el estudio de la banda celeste, Immanuel Kant. En 1755, describió con forma de disco el aglomerado de estrellas. Escribió que nos encontramos en el interior de un disco y que cuando miramos sobre su ecuador, vemos incontables estrellas. La Vía Láctea. Además, afirmó que la Vía Láctea rotaba sobre un centro, del mismo modo que los planetas rotaban en torno al Sol. Pero el destino querría que los tratados de Kant solo consiguieran arruinar a su editor. Solo cuando Wilhelm Herschel, un expatriado alemán en Inglaterra, construyó un telescopio grande y sobre todo potente con el que investigó las estrellas, el hombre se volvió a acercar a la Vía Láctea. Herschel contó todas las estrellas del cielo, región por región, y por fin, en el año 1785, publicó su primer planisferio. Sus observaciones prueban la teoría de Kant, según la cual la Vía Láctea tenía forma de disco. Según Herschel, el Sol se encuentra en el centro de ese disco lenticular, cuyo diámetro debía equivaler a 4 veces su espesor. De esa forma, calculó por primera vez los límites de la Vía Láctea, que durante mucho tiempo se había considerado infinita. Herschel calcula la distancia de las estrellas por su luminosidad, pero los resultados eran erróneos, pues no contó con las enormes nubes de gas y polvo que ocultaban gran parte del destello. Quien consigue identificar la verdadera forma de la Vía Láctea es el astrónomo norteamericano Harlow Shapley, a principios del siglo XX. Shapley trabajó en el observatorio de Hale, en Mount Wilson, que en aquella época contaba con el telescopio más potente del mundo. En sus observaciones halló cúmulos globulares, agrupaciones densas de estrellas en poco espacio. Y consiguió calcular la distancia de 69 de estos cúmulos con respecto a la Tierra. Como los cúmulos globulares eran las estrellas más lejanas que se podían ver, Shapley supuso que pertenecían a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se propuso calcular sus límites. Por su distribución y su posición con respecto al Sol, afirmó que el Sol no era el centro de la Vía Láctea, sino que se encontraba en un lateral de la misma. De esa forma, Shapley agrandó, en el sentido literal de la palabra, los límites de nuestra galaxia. Las distancias que calculó eran prácticamente el doble de las reales. Hoy sabemos que el diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz y la distancia del Sol a su centro de 27.000 años luz. El error de Shapley al aumentar las proporciones de la Vía Láctea le llevó a suponer que era el único universo existente. Pero en 1923, su contemporáneo Edwin Powell Hubble logró demostrar que existen más galaxias aparte de la Vía Láctea. Fundamentalmente se distinguen 3 tipos. En primer lugar, las galaxias irregulares sin una estructura claramente reconocible. En segundo, las galaxias que poseen una forma elíptica. Y finalmente, las galaxias espirales en las que se aprecia claramente un brazo espiral. La mayoría de nuestras galaxias vecinas, como Andrómeda, entran dentro de las espirales, pues giran en torno a su propio eje, de lo que se deduce que la Vía Láctea se mueve del mismo modo. En realidad, basándose en la velocidad de las estrellas, se puede demostrar que nuestra galaxia gira en torno a su propio eje. La velocidad de rotación aumenta en la parte central, y al acercarse a la parte exterior, vuelve a disminuir. Esas diferencias de velocidad son una de las causas de la típica forma de espiral. Sin embargo, aún se dudó mucho tiempo que la Vía Láctea fuera una galaxia espiral. No se demostró definitivamente hasta el año 1951. Walter Brade, un astrónomo alemán, descubrió que las estrellas especialmente brillantes solo se encontraban en los brazos espirales. El astrónomo norteamericano William Morgan buscó esas estrellas especialmente luminosas en las regiones de la Vía Láctea.
Hasta 1951 evaluó las distancias de las áreas investigadas y recopiló las cifras en un planisferio. El resultado son las imágenes del brazo de Orión, en cuya parte interna se encuentra el Sol. Y las del brazo de Perseo. Este se extiende paralelamente al brazo de Orión, aunque 7000 años luz más alejado del centro de la Vía Láctea. Además, Morgan encontró indicios del brazo de Sagitario. En una vista general, la Vía Láctea parece un molinillo. Los brazos avanzan claramente de forma individual. Son los lugares en que las estrellas más jóvenes surgen del polvo y el gas. Unos 200.000 millones de estrellas forman nuestra Vía Láctea, y entre ellas se amontonan enormes nubes de polvo y gas que las oscurecen. En una vista lateral, la Vía Láctea parece un disco plano. Está rodeada por una enorme esfera denominada halo. Este nos muestra el antiguo tamaño de la Vía Láctea cuando aún era una bola de gas. El halo alberga círculos globulares, estrellas de hasta 13.000 millones de años, que se arremolinan formando cientos de miles de figuras para recorrer un espacio de 30 a 300 años luz. En la actualidad sabemos mucho más sobre la constitución de la Vía Láctea que Galileo, cuando en su época desveló por primera vez las estrellas con su telescopio y por un breve tiempo arrojó un poco de luz sobre el cielo. Hoy, a pesar de las tecnologías modernas, muchas áreas de nuestra galaxia permanecen en la oscuridad. El universo entraña un inmenso campo de investigación, que esperemos que la herencia de Galileo pueda iluminar algún día.